inefable luz del día que tanto alegra el corazón. Al despertarnos diariamente, cuando admiramos el fulgor de una alborada rubia y bella, gracias sean dadas a mi Dios por el aroma de las flores en cuyas galas de color vemos la mano. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Por la misericordia de Dios estamos aquí en este lugar. Ahora vamos a impartir la lección número 8 del curso para nuevos convertidos. Pero vamos a orar primeramente para que el Señor sea con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, en esta hora, Padre mío, me presento delante de tu presencia, bendito Padre, para darte la gloria, la honra, la alabanza. Primeramente, Señor, muchas gracias, Señor, porque por tu misericordia estamos en este santo lugar. Ahora, Dios mío, vamos a impartir esta lección 8, Padre bendito, para el curso, para los nuevos convertidos, bendito Dios. Toma mi vida, bendito Padre, úsame, Señor, y gracias, bendito Dios, porque es una grande bendición que me has tomado en cuenta, bendito Padre. Muchas gracias, Señor, gracias, bendito Padre, y te doy la gloria, la honra, Señor, porque sé que me vas a respaldar, bendito Dios. No puedo sola, tú lo sabes, pero Dios mío, y guíame, Señor, y úsame en tus manos, bendito Padre, que tu Espíritu sea con nosotros, Padre eterno. Creyendo, Dios mío, que harás esto y más, te doy las gracias y esperando en Dios que sea de grande bendición esta lección para tu iglesia, bendito Dios. Todo te lo he pedido en el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Pues demos la gloria, la honra, mis hermanos. Pues hoy tenemos la lección 8, que dice: los deberes del cristiano, los deberes del cristiano. Y sí, entonces tenemos también el texto base, que gracias a Dios, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, nos acompaña nuestro hermano Julio Rojas, siervo del Señor. Él me va a apoyar con los textos, con la ayuda de Dios. Vamos a leer, hermanos, todos vamos a leer el texto con la ayuda de Dios. Gloria a Cristo. Allá donde ustedes están, en ese lugar que están, hermanos, por reverencias al Señor nos ponemos de pie y leemos la palabra de Dios, que es el texto, Primera de Tesalonicenses 4:1. Nuestro hermano Julio Rojas, siervo del Señor, va a dar lectura. Gloria a Dios. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Gloria a Dios, aleluya. Muchas gracias, hermano, Dios le bendiga. Sí, hermano, este es el texto base, hermanos, y entonces se los dejo de tarea, se los pueden aprender con la ayuda de Dios. Nuestro propósito, el creyente que conozca sus deberes como cristianos. En esta vida, hermanos, todos tenemos responsabilidades, todos estamos enseñados, hermanos, a tener pues responsabilidades que de muy pequeño nos enseñaron, y por eso en este propósito es los deberes de los cristianos. Que el creyente conozca sus deberes como cristiano. En esta vida, como vuelvo a repetir, en esta vida todas las personas tenemos deberes, obligaciones. El sabio, el ignorante, el rico, el pobre, el hijo, los padres, el patrón, el empleado,
todos tenemos la obligación, desde pequeño se nos ha enseñado las responsabilidades como cristianos, no es la exposición como cristianos. También nosotros tenemos deberes, veamos algunos deberes, porque no son todos, hermanos, pero vamos a ver algunos deberes. Ciertamente nosotros como mamás mandamos a nuestros hijos que ellos tienen el deber de recoger sus habitaciones, de arreglar sus cosas. Ciertamente, hermanos, así por eso vamos a ver algunos deberes por cada uno de todos nosotros. Dice, el primer punto que tenemos es testificar de su fe. Sí, hermanos, tenemos que testificar de su fe. Tenemos también tenemos también un texto, primera de San Pedro, capítulo 9. Nuestro hermano Julio, siervo del Señor, le va a dar lectura. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de San Pedro 2:9. Amén, gloria a Dios. Así es, hermano, dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Oh, qué hermoso, hermanos, nosotros tenemos esa grande bendición, hermanos. Dice, a veces ustedes como hijos de Dios tienen un deber muy importante, que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas, aún su luz admirable. Gloria a Dios, aleluya. Sí, hermanos, el creyente debe de dar a conocer a Jesucristo, quien lo salvó. Este testimonio es posible darlo a conocer por dos vías. La primera es predicar la palabra de Dios, que en la palabra de Dios dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es una responsabilidad, hermano, es un mandato que el Señor nos ha dado, predicar la palabra de Dios. El otro punto es a través de nuestro testimonio. Eso es, hermano, que nosotros debemos de anunciar su palabra, debemos de hablarles a las personas que ellos no han sido salvos, que nosotros por la misericordia de Dios, un día nos hablaron de la salvación. Ahora, hermano, nosotros tenemos que anunciar y predicar la palabra de Dios, que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos, hermano. Hasta si tenemos algún antojo, Él nos los da, hermanos. Por eso nosotros debemos de ir y predicar la palabra de Dios, y a través de nuestro testimonio también. Y entonces, predicando la palabra de Dios, hermanos, es una orden directa del Señor Jesús de ir a la gente, de enseñar a la gente y predicar el evangelio. Lo vemos en San Marcos 16:15 al 16. Con la ayuda de Dios, nuestro hermano Julio, siervo del Señor, va a dar lectura. Gloria a Dios. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos 16:15 al 16. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, hermano, es una verdad, hermano. Es una orden que el Señor directamente nos los da, que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio, así como dice San Marcos.
que dice, y les dije, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es una responsabilidad tan grande, hermanos, que tenemos nosotros aquí que estamos como cristianos, como hijos de Dios, predicarles a los que no le han predicado. Su palabra dice que si nosotros no predicamos, las piedras van a hablar. Así es, hermanos, con la ayuda de Dios tenemos que seguir predicando, hacer pues tal vez llegan momentos que hoy en día que está cerrado las iglesias, tenemos la oportunidad, hermanos, es el momento, bueno, cada momento es bueno predicar, pero tal vez en estos momentos que estamos pasando esta pandemia, nosotros debemos de trabajar para el Señor, trabajar para el Maestro, con la ayuda de Dios. Pero también vemos otro texto con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos en Hechos 20, escuchamos a nuestro hermano con la ayuda de Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Así es, hermano, nosotros no nos podemos callar. No nos podemos callar, tenemos que seguir predicando la palabra, predicarles a todos nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestros jefes, a nuestras amistades. A veces que encontramos personas que necesitan tanto de Dios, necesitan un abrazo que los fortalezca, que les llene, que tanta necesidad que hay, pero solamente Dios es la que puede fortalecer, es la que puede consolar. Su palabra bendita, esa palabra poderosa, esa palabra que un día, esta palabra que un día a nosotros nos lo enseñaron, ahora nos toca enseñar a nosotros. Así también, hermanos, por eso no nos cansemos de predicar, seguimos predicando la palabra de Dios. Pero también tenemos otro texto, 1 de Corintios 9, 16 y 17, con la ayuda de Dios. Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio, por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. Amén. 1 Corintios 9, 16 al 17. Gloria a Dios, aleluya. Por eso dice esta palabra que tenemos que anunciar, que tenemos esa necesidad. Ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio, y que lo debemos de anunciar con mucho amor, con ese detalle, porque Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios de orden, y que nosotros debemos de anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo que hago de voluntad, o sea, que lo hagamos nosotros con mucho amor, que nosotros prediquemos su palabra, hermanos, y así si nosotros lo hacemos con voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, dice, la dispensación que ha sido encargada con la ayuda de Dios. Y por eso nosotros debemos de predicar su palabra, hermanos. No nos quedemos callados, hermanos, y tenemos que continuar. Vemos otro punto, vemos la otra parte que dice, a través de su testimonio. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Es necesario decir leemos así, nosotros debemos dar testimonio, como dice el libro de Daniel 4:2, que nuestro hermano lo va a leer. Aquí nos habla del rey Nabucodonosor, que él tenía que anunciar lo que Dios había hecho en su vida. Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Daniel 4:2. Gloria a Dios, aleluya. Sí, hermanos, nosotros que podemos anunciar de nuestras vidas la salvación que Dios nos ha dado,
esa protección, nos sacó del pecado, hermanos. Tenemos que anunciar eso, que lo que tantas cosas que nos ha dado, nos da la salud, nos da la salvación, ahora nos ha cuidado y nos seguirá cuidando por fe en esta lucha que estamos pasando, en esta pandemia. Pero déjeme decirle algo, hermano, no es nada comparado con lo que Cristo pasó cuando Él estuvo aquí. Ahora, por eso nosotros debemos de anunciar, debemos de dar el testimonio, debemos a través de nuestro testimonio, hermanos, cuando nosotros estábamos pues hundidos en el pecado, cuando no sabíamos, no conocíamos de Cristo, pero ahora por medio de nuestro testimonio las personas que nos ve también se pueden convertir con la ayuda de Dios. Por eso dice: las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Sí, hermanos, nosotros debemos de publicar tantos favores que nos ha hecho Dios, tantas cosas, hermanos, que el Señor nos ha hecho, que nos ha dado, que nos ha ayudado para que nosotros estemos en este lugar. Por eso debemos de publicar, debemos de enseñar, debemos de dar testimonio a cada uno de todos los que no conocen la palabra de Dios, hermanos, con la ayuda de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos y glorificamos su nombre. Una ocasión así que me platicaba esta persona que daba testimonio, que tenía ya años, ella estaba muy enferma y ella confiaba en Dios y sigue confiando en Dios, y le iba creciendo el tumor cada vez más y más, pero ella siguió confiando en el Señor, pero un día le dijo un siervo que tenía que ir también al médico, porque los médicos también, porque Dios les da la sabiduría a los médicos. Y gracias a Dios, hermanos, pero ella con mucho temor de Dios acudió, y bendito sea el Señor, que le dijeron que el tumor que tenía, que no era maligno, que no sé qué es lo que había pasado, pero que no era maligno, y gracias a Dios se lo quitaron, y desde la fecha ella sigue viviendo. Hace como unos 40 años, más o menos, 45 años, ella volvió a nacer, ahora le sirve a Dios y le alaba a Dios, y por eso ella, su testimonio es grande, así como nos dice Daniel 4:2. Y por eso también nosotros debemos de continuar. Mira, hermanos, hay tantos testimonios también, tantos testimonios que tenemos, tal vez con la familia, otro testimonio que daban del poder de Dios, que esta persona me platicaba una conocida que pues la verdad que le gustaba mucho el alcohol, mucho el alcohol. Ella se puso en ayuno, en oración, se puso a orar y buscó a Dios, le pidió a Dios con todo su corazón, y ahora ella testifica que ella da testimonio que esta persona dejó el alcohol y acudió a una iglesia, lo llevó a una iglesia, ahora le alaba y le glorifica al Señor. Es su testimonio, y tantos testimonios también que hay, tantos testimonios que hemos oído, pero gloria a Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, a través de su testimonio, hermanos, así es. Pero ese es el primer punto, pero tenemos el segundo punto, que dice obedecer al pastor. Tenemos también un texto en Hebreos 13:17 con la ayuda de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Hebreos 13:17.
Gloria a Cristo, cuánto verdad hay en este texto, hermanos. El pastor es un hombre con corazón de pastor, cuida a cada día cuida sus ovejas. Es una responsabilidad que él tiene que dar cuenta por cada una de sus ovejas. Él tiene que dar cuenta, hermanos. Él vigila el rebaño, él ayuda el rebaño, él constantemente está orando por este rebaño. Dice, como a veces nosotros, como buen pastor, como que es pastor de la iglesia, como un todo, busca proteger, dirigir, corregir, alimentar y consolar. Esto es lo que hace un pastor por la iglesia de Dios. Por eso, hermanos, cuánta responsabilidad tiene el pastor, de que él puede enseña, guía a sus ovejas. Y nosotros, hermanos, debemos de ser obedientes, debemos de obedecer a nuestros pastores, no debemos de darles problemas, debemos de, cuando él nos da un consejo, debemos nosotros obedecer ese consejo, porque ese consejo viene de parte de Dios. Mucha gente ha dicho, mucha gente ha escuchado, dice, pues ¿qué me va a enseñar el pastor? Es muy joven, pues apenas está empezando. No, hermanos, ese pastor le va a enseñar la palabra de Dios, le va a dar un consejo de la palabra de Dios que viene, la palabra de Dios. Él le va a dar ese consejo. Muchas personas vienen y piden consejos al pastor, pero otras he escuchado que dicen, no, estuve muy enfermo, pero no acudí al pastor. ¿Por qué? Porque me daba pena molestarlo. No, hermanos, ustedes tienen que hablarle al pastor, que él ore por ustedes. Él, no crean que va a enojarse o no, es la responsabilidad de nuestros pastores. Pero por eso nosotros debemos de dar, es una alegría, no le debemos de dar problemas, debemos de obedecer, porque las palabras, los consejos que él nos da, viene de parte de Dios. Hemos escuchado también, pero ¿qué me va a enseñar? Ese pastor ya es grande, ese pastor ya todo se les olvida, no me va a enseñar nada. Pues déjame decirle, hermanos, hermanas, déjame decirles que ese pastor le va a dar consejo de la palabra de Dios. Aquí incluimos también, cuando hablamos del pastor, también incluimos a la sierva del Señor. La sierva del Señor también, la esposa del pastor, también ella nos da consejo de la palabra de Dios, y nosotros debemos de obedecer y no darles dolores a los pastores, orar por ellos. Muchas veces dicen, no, pues el pastor que te va a enseñar. Pues hermanos, a nosotros como iglesia nos toca orar por el pastor, nos toca orar por él cada momento, para que él guíe el rebaño, para que él enseñe el rebaño. Dice, no, pues no sabe el hermano, no sabe. Pero si nosotros oramos por cada uno de los pastores, Dios le va a dar la sabiduría, hermanos. Dios los va a guiar, y por eso nuestra responsabilidad es orar por los pastores, con la ayuda de Dios, por la iglesia que él pastorea. ¿Quién lo puso en la iglesia? Dios. ¿Quién lo trajo en la iglesia? Dios, hermanos. Y entonces así, hermanos, por eso los servidores del Señor son puesto por él mismo para velar por cada uno. Él tiene una responsabilidad, como le acabo de decir, muy importante. Él va a dar cuenta por cada uno de nosotros, con la ayuda de Dios. Pero tenemos que orar por nuestros pastores. Tenemos dos ejemplos, uno positivo y uno negativo. Las ovejas son obedientes, los pastores trabajan con alegría. Ellos, vuelvo a decir, si nosotros obedecemos, hermanos, ellos trabajan con alegría, hermanos. Así como el ejemplo positivo era de Gallo, él estaba muy contento. Tenemos aquí un texto, tercera de San Juan 4, con nuestro hermano, con la ayuda de Dios.
Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera de San Juan 3:4. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí, ¿qué se siente el hermano? Se siente gozoso cuando dice el hermano, ay, pues hoy se van a bautizar 2, 3, ay, pues el hermano que tenía un corazón de piedra, mira, lo has cambiado y se va a bautizar, lo tocó el Señor y le cambió ese corazón de piedra, ahora ya se va a bautizar. Pues ahí siente gozo el pastor, siente alegría porque su iglesia está caminando, porque su iglesia está obedeciendo, hermanos. Así cuando unos hermanos los cambian y dejan la misión o dejan la iglesia, más adelante ellos se enteran, no, pues tal hermano ya hizo una misión, o está buscando más de Dios, o ya está en el instituto, o ya está ya es obrero, bueno, infinidades de cosas, hermanos. Allí él se goza, ciertamente. Mucho se goza nuestro pastor porque nosotros somos obedientes con la ayuda de Dios, pero también, hermanos, también tenemos el ejemplo negativo. Vamos a leer San Juan 3, tercera de San Juan 9:10, que es lo negativo con la ayuda de Dios. Yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace, parlando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y prohíbe a los que los quieren recibir, y los echa de la iglesia. Así. Tercera de San Juan 9:10. Gloria a Dios, aleluya, glorifiquen a Dios, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, alabamos a Dios Todopoderoso. Sí, hermanos, así es, esta es la parte negativa, ¿verdad? Pero Dios desea que sus ovejas sean motivos de alegría y no de tristezas, hermanos, como le vuelvo a repetir, que si nosotros somos obedientes, hermanos, nuestro pastor, él va a estar contento, nuestra hermana, ella va a estar contenta, pero si nosotros no obedecemos, él siempre va a estar con esa tristeza. Es importante, hermanos, que es importante, hermanos, que nosotros siempre estemos pidiendo a Dios que nos ayude para poder darle gozo, primeramente a Dios, obedecer, y a nuestros pastores con la ayuda de Dios. Que siempre nosotros con ellos, que haya una amplia comunicación con su guía espiritual, que sea respetuoso con la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, que usted ore por ellos y es importante escuchar sus consejos. Sí, hermana, es importante. Muchas personas que nos acercamos a pedirle un consejo a nuestro pastor y él nos aconseja por medio de la palabra de Dios. Él nos aconseja y nos da el consejo de parte de Dios. Y claro, hermanos, tampoco no es un mandato, ¿verdad? Nosotros decidimos, mucha gente decide si toma el consejo del siervo o lo deja. Y entonces a veces el pastor, a lo mejor él piensa, bueno, si no me hizo caso, porque me pidió el consejo. Pero, hermanos, una cosa hay que tener bien claro, que nosotros debemos de tomar el consejo de nuestro pastor, porque ese consejo que él nos va a dar viene de parte de Dios. Lo vuelvo a repetir, gloria a Cristo. Tenemos otro texto con la ayuda de Dios, es Primera de Tesalonicenses 5:12 y 13. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra,
Tened paz los unos con los otros. Primera Tesalonicenses 5:12, 13. Amén, gloria a Dios. Así es, hermano, que nosotros tengamos la paz los unos con los otros, que Él es la autoridad y que nosotros debemos de ayudarlos con la ayuda de Dios. Pero vamos al tercer punto, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Vemos el tercer punto. Alaben y glorifiquen a Dios, hermanos, aquel lugar donde están. Gloria a Cristo. Estamos en este momento. Vamos al punto 3 que dice fidelidad a Dios, fidelidad a la doctrina y fidelidad a la iglesia. Con la ayuda de Dios tenemos también un texto, Salmo 101:6, con la ayuda de Dios. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. Salmo 101:6. Gloria a Cristo, aleluya, sea el nombre del Señor, alabado sea su nombre, hermanos. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, en aquel que anduviera en el camino de la perfección. Este me servirá. Gloria a Dios, hermanos, si nosotros somos fieles, Él va a estar con nosotros vamos a estar con Él, con la ayuda de Dios. La palabra fidelidad significa que es constantemente en su camino, en su ánimo o en su conducta, de tal manera que se vuelva confiable, que guarde la fe, que podamos nosotros, que viva conforme a la verdad, hermanos. Por eso es constante la fe, que nosotros podamos ser fieles a Él. Vamos a fidelidad, ¿a quién, hermanos? A Dios. Debemos de tener esa fidelidad a Dios. La fidelidad primeramente debe ser a Dios, ya que fue quien le perdonó, quien le salvó, y que Él todo lo que es y lo que tiene se lo debemos. ¿A quién, hermanos? A Dios se lo debemos. Entonces todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a Dios. Por eso tenemos que serle fiel, tenemos que continuar, no tenemos que desmayar, hermanos. Tenemos que seguir siéndole fiel a Dios, porque todo lo que nosotros tenemos Él nos ha dado, ya que Él fue quien Él nos perdonó, Él nos salvó, hermanos, con la ayuda de Dios. Entonces tenemos que seguir siéndole fiel a Dios. Vamos a leer un texto que es Romanos 8:35 y 39, con la ayuda de Dios, con nuestro hermano Julio, siervo del Señor. Amén. Glorifiquen a Dios, hermanos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria a Dios. Hermano, está claro la palabra de Dios. Nadie nos podrá apartar del amor de Dios. Nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero nosotros debemos de ser fieles a Dios con la ayuda de Dios. Por eso dice la fidelidad de Dios. Ahora, el segundo punto es fidelidad a la doctrina. Gloria a Dios. La doctrina cristiana se define como las enseñanzas fundamentales de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles.
contenidas en las Escrituras, con la ayuda de Dios. Vamos a leer segunda de Timoteo 4, 3 y 4, con la ayuda de Dios. Gloria a Dios. Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Así es, hermanos, que nosotros no escuchemos a otros doctrinas, que lo que nosotros nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que Él nos ha enseñado, hermano, no escuchemos a otros, porque es muy fácil que nos engañe. Es como cuando le dan un billete falso. No, ustedes no conocen el billete falso, vemos que pues es normal el billete y lo damos y nos vienen diciendo que es falso. Hermanos, no escuchemos a otras doctrinas, debemos de ser fidelidad a la doctrina, fieles a la doctrina, hermanos, con la ayuda de Dios. Dice, porque la palabra de Dios dice, vamos a leer también en Tito 4:1, con la ayuda de Dios. Gloria a Cristo. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Gloria a Dios. Pues sí, hermano, aquí nos hablan que entonces, vuelvo a repetir, nosotros no debemos dejar nuestra doctrina, la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Con la ayuda de Dios, Dios nos advierte que no andemos a otro lugar, que estemos firmes en esta doctrina, porque si nosotros nos vamos a otro lugar, la gente te engaña, hermanos. Con la ayuda de Dios, tenemos Hebreos 13:9, con la ayuda de Dios. No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas, que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Amén, gloria a Dios. Es claro, hermano, Dios nos advierte que no andemos a otros lugares. Dice, en lugar y a otro. O sea que Dios nos está advirtiendo, hermano, que no escuchemos, como le acabo de decir. Gloria a Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Pero también, hermano, veamos algunas cosas que siempre debemos considerar siempre. Primera parte dice, debemos de tener cuidado de nosotros, de la doctrina que hemos aprendido. Debemos ser como los hombres de Berea. Así es, hermano, tenemos un texto también con la ayuda de nuestro hermano Julio. Es Hechos 17:11, con la ayuda de Dios. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Amén, gloria a Dios. Entonces debemos evitar las personas que son contrarias a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque solo hablan cosas los que llevan a la perdición. Nosotros no debemos de escuchar otra doctrina. Las herejías que hablan son cosas de demonio. Debemos conocer bien la palabra de Dios para no confundirnos. Debemos de escudriñar las sagradas escrituras. Debemos de leer para que nadie nos engañe, hermanos, para que nadie nos engañe y nosotros llevemos la doctrina que de nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Por eso Él nos hace esta advertencia, que debemos de evitar a las personas que son contrarias a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero también tenemos, hermanos, con la ayuda de Dios, segunda de, ya le leyó, ¿verdad? Primera de Tito 1:9, con la ayuda de Dios. Gloria a Cristo. Retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Sí, hermanos, entonces nosotros
Debemos de ser como los hombres ¿de quién? ¿De dónde? De Vera. Dice, debemos de ser como los hombres de Vera. Y así, hermanos, que fueron estos más nobles, hermanos, y ellos fueron pues muy nobles, que lo que estaba en Tesalónica, perdón, hermanos, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Si estas cosas eran así, hermanos, pues nosotros debemos de conocer bien la palabra, de escudriñar, de leer, de buscar, primeramente buscar a Dios y la doctrina que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, que nosotros le seamos fiel, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Así también, hermano, tenemos otro punto que es fidelidad a la iglesia. Dice que nosotros debemos de ser fidelidad, debemos de amar a la iglesia. Tenemos también, hermanos, un texto en Hebreos 10:25 con nuestro hermano Julio Rojas, siervo del Señor. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén, gloria a Dios, hermano. Pues está claro el texto, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, que no dejemos la iglesia. Si lo van a hacer, hágalo correctamente, hermanos, en orden, como dice la palabra de Dios. Y ciertamente, hermanos, si nosotros llegara a hacer un cambio, que dijera, pues pastor, me quiero pasar a esta iglesia, y el pastor pregunta, ¿por qué te quieres pasar a la iglesia, a otra iglesia? Porque ahí en esa iglesia donde yo estaba antes, no me saludaron. Pues déjame decirle que aquí también le puede pasar eso. En donde yo estaba en la otra iglesia, pues también tuve problemas. Pues déjeme decirle que también aquí va a tener problemas. O me vieron feo, pues también aquí puede suceder eso, que te vean feo. Entonces hacerlo ordenadamente, como nos los manda la palabra de Dios. No dejar nuestra congregación, hermanos, porque es muy importante. No andemos en casa, en templo, para allá y para acá, cambiándonos de iglesia. Eso no es bueno, hermanos. Eso no le agrada a Dios. Así no andemos como aquel pajarito que yo recuerdo, hermano, que se llama la chuparrosa, que va en flor y en flor y en flor. No, hermanos, eso no le agrada a Dios. Hacerlo todo con orden. Si se quiere cambiar de iglesia, pero todo con orden, traer la carta, hablar con el pastor, hablar con los ambos. ¿Por qué la hermana o el hermano, el joven, la joven se quiere cambiar de iglesia? Pero hacerlo en orden, hermanos, todo en orden, con la ayuda de Dios, hermano. Por eso claramente nos dice el texto que aquí el punto nos dice fidelidad a la iglesia, con la ayuda de Dios. Así, hermanos, hay que hacerlo todo en orden, hermanos. Y si se va a cambiar, bueno, porque vivo lejos o porque vivo en Cuernavaca, me voy a la Ciudad de México, bueno, pero todo, hermanos, dice la palabra de Dios que hay que hacerlo todo con orden, con la ayuda de Dios. Tenemos otro punto que es el punto 4, que dice colaborar con alegría con la iglesia. Ay, qué importante, hermanos, qué importante este punto. Todos, hermanos, son muy importantes los puntos, pero también aquí nos habla, hermanos, que nosotros debemos de colaborar con la iglesia, con alegría, con gozo, que no debemos, si vemos la necesidad de la iglesia que está pasando, a lo mejor les falta unas bancas, o a lo mejor les falta unas flores, pues hay que trabajar, hermanos, hay que trabajar, hay que ayudar a los siervos del Señor, hay que ayudarlos. ¿En qué manera podemos trabajar? Por ejemplo, haciendo el aseo del templo, trayendo flores,
orando por cada uno de todos, por los siervos, que es muy importante, hermanos, que oremos por los siervos. Y por eso debemos de enojarnos, o que la hermana ya no me saludó. Y no, hermanos, aquí nos habla que nosotros debemos de colaborar con alegría, con gozo, con mucho gozo, hermanos, a la iglesia, porque aquí nos congregamos, porque aquí estamos, porque aquí servimos a Dios. Gloria a Cristo. Así, hermanos, cuando dice, no, pues yo soy el brazo del pastor, yo le ayudo al pastor a esto, yo le ayudo a esto. Pues, hermanos, que aquí en la iglesia que haya muchos brazos derechos y muchos brazos izquierdos para apoyar al siervo del Señor y servir con mucho amor en la iglesia. Pero tenemos también, hermanos, tenemos un texto, Colosenses 3, 23, 24, con la ayuda de Dios, con nuestro hermanito. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres, Así es. sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿a quién vamos a servir, hermano? Al Señor, a nuestro Rey, a nuestro Señor de señores, Rey de reyes, el Dios todopoderoso, el Dios que nos da la vida, el que nos da la fortaleza, nos ha guardado, hermano, solamente por esta pandemia que estamos pasando. Él ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cómo no agradecerle a Dios? ¿Cómo no servirle en su iglesia? ¿Cómo no ayudarle a los siervos del Señor? ¿Cómo no orar por los siervos de Dios? ¿Quién los puso aquí, hermanos? Dios. ¿Quién los trajo aquí? Dios, hermanos, Dios. Entonces nosotros debemos de colaborar con mucho gozo y con mucha alegría, y nada de que estemos enojados, de que estemos viendo, pues así como dice bien otro hermano, pero pues tenemos que servir con gozo, con la ayuda de Dios. Gloria a Cristo. Pero también, Señor, también, hermanos, la Sagrada Escritura nos enseña que de qué manera más podemos nosotros colaborar en la obra de Dios, que ya les dije, barriendo el templo, trayendo las flores, o varias cosas, hermanos, varias cosas. Pero la Biblia también nos habla que tenemos que ofrendar, hermanos, tenemos que dar nuestro diezmo, tenemos que traer las primicias, tenemos que también traer, Señor, esta premicia que luego a veces nosotros pues llegamos a tener un árbol de manzanas, y el primer fruto, hermanos, lo traemos a la casa de Dios, para que oren por ese fruto. Eso es la primicia. Con la ayuda de Dios, pues el diezmo, ya lo sabemos, la ofrenda. Por eso estas cosas son muy importantes. En cooperaciones especiales, hermano, en cooperaciones especiales tenemos que cooperar, tenemos que hacerlo con mucho amor para Dios primeramente, y pues para el bien de toda la iglesia, porque realmente es la iglesia de Dios, con la ayuda de Dios. Y a veces nosotros tenemos que usar los conocimientos bíblicos para el mantenimiento del templo, colaborando en la construcción del templo, salones, pintar el templo, la casa pastoral, y haciendo aseo. Bueno, ya lo dije, hermano. Entonces nosotros tenemos que cooperar aquí en la iglesia con mucho amor, hermanos. Preguntarle al siervo del Señor, a la sierva del Señor, ¿qué les hace falta? Que nosotros podamos tener esa confianza con los siervos del Señor, y que nosotros podamos tener, que ellos también nos digan qué es lo que falta a la iglesia, y con la ayuda de Dios, hermanos. Pero sí, como dice la palabra, con mucho amor, hermanos, con todo el amor de Dios, que porque somos sus hijos. Y así como dicen estos puntos, que debemos de serles fiel a la doctrina, fiel a Dios, fidelidad a Dios, hermanos, con la ayuda de Dios. Hermano, ha sido la lección 8 para curso
para el curso, para los nuevos convertidos, y espero en Dios que pues allá en su casita donde le escuche, que sea de grande bendición para ustedes, hermanos, y que el Señor sea con cada uno de todos ustedes. Amados hermanos, pero en esta hora también pues agradecemos a Dios. Vamos a hacer una oración para culminar esta lección. Les invito que allá donde están en su casita, por reverencia al Señor, se pongan de pie y vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, bendito Dios, porque Señor, en esta hora, Dios mío, gracias te doy, bendito Padre, porque hasta aquí me has guardado, hasta aquí nos has guardado, Dios mío, cada uno de nosotros, Señor, pero ahora este momento, Dios mío, te doy las gracias, Señor, por esta lección 8, bendito Padre, para este curso, Señor, que se está dando, Señor, por líneas, bendito Dios, este curso para nuevos convertidos, bendito Padre. Yo te ruego, Señor, que visites a mis hermanos que están escuchando, Señor, este culto, Señor, que lo van a ver, Dios mío, que tú, Señor, les hagas entender muchas cosas, bendito Padre. No son mis palabras, bendito Dios, son tus palabras, es tu palabra, bendito Padre. Por eso te doy las gracias, bendito Dios, porque Señor, has tenido misericordia de mí, Dios mío. Tú sabes que no lo sé hacer, bendito Padre, pero gracias te doy, Señor. Gracias, Dios bendito. Gracias te doy, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Ayuda a tus hijos, Dios mío. Ayúdalos, bendito Padre. Ten misericordia, Señor. Y te doy muchísimas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre eterno, por esta grande bendición que me has dado, bendito Padre. Gracias te doy, Señor, en este momento. Te doy las gracias también, Dios mío, por la vida de nuestro hermano Julio, Señor, siervo tuyo. Gracias, Señor, y sigue bendiciéndolo, sigue ayudándolo, Señor. Bendices también estos aparatos, Señor, que por medio de las redes, Señor, pueda llegar, Señor, esta lección. No son mis palabras, Señor, son tus palabras. Porque yo no lo sé hacer, bendito Dios, pero te doy la gloria, la honra y la alabanza. Todo te lo he pedido en el nombre de Jesús. Ahora bendice a tus siervos también de este lugar, Señor. Bendícelos, bendito Dios, estos siervos que tú has mandado aquí, Señor. Esta lección, Dios mío, que podamos comprender muchas cosas, Dios mío. Que podamos honrar, Señor, a tus siervos, Señor, de este lugar, porque tú los has puesto aquí, tú los has traído aquí en este santo lugar. Gracias, bendito Padre, en esta hora. Todo te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén, amén.